Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una entrega para hablarles de una entrega más dentro del serial de la Misa Tridentina. Y es una entrega esta especial porque vamos a intentar sintetizar aspectos que muchos de los que estamos en torno de la Iglesia Católica conocemos de buena mano. En este espacio vamos a explorar las grandes preguntas, las tensiones del alma y los debates que resuenan más allá de las paredes de piedra de las catedrales, donde nos reunimos a celebrar la Santa Misa o nos reunimos para vivirla en comunidad. Hoy nos sumergimos en un tema que arde en el corazón de la Iglesia Católica y es el conflicto entre la tradición y el progreso, entre la Iglesia Católica y el modernismo. Una lucha que se cristaliza en la batalla por la misa tradicional latina. Y todo ha sido por el intento desde Roma de eliminarla, o de menguarla, o de controlarla. El llamado rito tridentino frente a la modernización impulsada por el Vaticano II, donde todos hemos visto cómo el sagrario se colocaba en una esquina y se dejaba la mesa de celebración en el centro, y parecía como si todo tuviera que ser diáfano y no hubiera rincones ni capillas. Es una historia de fe, de identidad, de divisiones profundas y de un futuro incierto actualmente. Prepárense ahora porque esto no es solo un debate teológico, ni siquiera ideológico, es una ventana al alma, una institución milenaria y a las pasiones de sus fieles que pretenden poder tener un sustento, una forma de caminar por el desierto que es nuestra vida. Imaginemos por un momento una iglesia silenciosa, bañada por la luz que se cuela a través de vitrinas y vidrieras centenarias. El incienso flota en el aire, el sacerdote murmura en latín «Introibo ad altare Dei», me acercaré al altar de Dios. Los fieles, arrodillados, siguen las oraciones en sus misales envueltos en una armonía que parece trascender el tiempo. Ahora cambiemos la escena. Una parroquia moderna, guitarras tocando acordes alegres, un coro entona «Shine, Jesús, shine», mientras el sacerdote, en lengua vernácula, en inglés en este caso, invita a todos a participar. Dos mundos, dos formas de acercarse a lo sagrado, pero ¿pueden coexistir? Esta es la gran pregunta que divide a la Iglesia hoy. Este conflicto, amigos, es una batalla entre lo viejo y lo nuevo, entre tradicionalistas, quizás, y progresistas liberales. Como lo describe una fuente que he estado explorando, por un lado están los defensores de la misa tradicional latina, esa liturgia que se remonta al siglo IV y que fue estandarizada en 1570 por el Concilio de Trento. Ellos la ven como una cadena ininterrumpida que se remonta casi al principio, a los orígenes del propio cristianismo. Un tesoro de belleza y reverencia. Reverencia hacia lo sagrado, hacia el Dios. Por él todo fue hecho y por él el hombre se arrodilla. Por otra parte están quienes avanzan el Novus Ordo, la misa renovada tras el Concilio Vaticano II en los años 60, diseñada para ser más accesible, comprensible en lengua vernácula y para acercar a los fieles a la fe en un mundo que estaba cambiando a pasos agigantados. Y no dudamos que la intención en un principio fuera loable, un intento que después de muchos años probablemente deberíamos reconocer que a lo mejor no se ha llegado al objetivo. Hablemos primero del Concilio Vaticano II porque este es el gran punto de inflexión. En la década de 1960, bajo el Papa Juan XXIII, la Iglesia decidió que necesitaba una actualización masiva, un cambio masivo, un aggiornamiento, que se diría en italiano. El objetivo, hacer la misa menos sofocante y polvorienta, como algunos la percibían, y más cercana a la gente, más humana. ¿Más mundana? Preguntamos. Así nació el Novus Ordo, una liturgia en los idiomas locales, sin tanto incienso ni misterio. Pensaba que esto era lo mejor. Se pensó para que todos pudieran entender lo que pasaba en el altar, se comprendiera el diálogo que había entre el sacerdote y el misterio sagrado que se celebraba. Fue un momento histórico, un intento de abrir las puertas de la Iglesia al mundo moderno, pero no todos lo vieron como un avance. Para algunos fue como tirar por la ventana siglos de tradición y comenzar un camino incomprensible.
Olvidemos lo que siempre hemos sido. Ahora es esto. Y luego está la misa tradicional latina, el rito tridentino. Este no solo es un conjunto de oraciones en un idioma antiguo, es un universo en sí mismo. Los tradicionalistas hablan de la armonía de todos los componentes de la misa que trabajan juntos para que el fiel esté cercano a lo que es la divinidad. Las oraciones susurradas, el canto gregoriano, los gestos precisos del sacerdote, la belleza de las vestimentas, la arquitectura gótica que parece elevarse al cielo. Escuchen esto, lo que dice alguien, realmente eleva el alma. Dicen sus defensores, no es solo un rito, es una experiencia que conecta a los fieles con los primeros cristianos, con una iglesia que, según ellos, siempre ha entendido bien la misa. De esta manera, en 1570 el Concilio de Trento dijo, esta es nuestra misa, la estandarizamos, la celebramos así, y durante siglos fue el corazón de la fe católica en Occidente. Pero llegó el Vaticano II. Con él, el Novus Ordo. De repente, el latín empezó a desvanecerse como un azucarillo de muchas iglesias. Algunos lo celebraron, por fin entendemos lo que dice el sacerdote. Otros, sin embargo, sintieron que algo sagrado se perdía. Y aquí es donde entra el Papa Francisco, un hombre que ha querido unir a la Iglesia y dirigirla inequívocamente en una dirección progresista. En 2021 promulgó Traditionis Custodes, un documento que restringió severamente la celebración de la misa tradicional latina. Ahora, los sacerdotes necesitan el permiso explícito de su obispo y, en el caso de los nuevos sacerdotes, también de Roma, para poder celebrarla. Fue un giro drástico, un retroceso a lo que el Papa Benedicto XVI había permitido años antes, cuando abrió la puerta a este rito como una forma extraordinaria de liturgia, pero que se podía celebrar con normalidad. Francisco pensó que esto traería unidad, esta acción del Novus Ordo, que fortalecería la misa nueva, la misa moderna, como la expresión única de la Iglesia, pero el efecto fue el contrario. En lugar de sanar, Traditionis Custodes creó profundas fracciones dentro de la Iglesia. Los tradicionalistas lo vieron como un asalto a su derecho a celebrar la tradición latina. Imaginen el dolor de alguien que ha encontrado en esta misa un hogar espiritual, una conexión con lo eterno. De pronto le dicen, no, esto ya no tiene lugar aquí. Es un golpe a su fe, pero también a su corazón. Ahora dejemos algo claro. Los defensores de la misa en latín no están diciendo que sea perfecta para todos. Reconocen que el latín puede ser la barrera en un nivel superficial, pero argumentan, solo escuchar las mismas frases en inglés no necesariamente las hace más inteligibles. Para ellos la belleza trasciende el idioma. Y hay algo más. Esta misa está atrayendo a los jóvenes en un mundo donde la asistencia a la iglesia cae y los jóvenes parecen desconectarse de la fe. ¿No es irónico que se quiera acabar con la parte de la Iglesia donde está floreciendo la fe en la juventud? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Por otro lado, quienes apoyan el Novus Ordo tienen sus razones. Dicen que la misa tradicional latina puede fomentar división en lugar de unidad. El Vaticano II buscó una iglesia inclusiva que hablara a la gente común, a la gente normal en su propio idioma, sin rituales que parecieran reliquias de otro tiempo. Algunos incluso critican la música de ciertas liturgias modernas, como en inglés, Shine Jesús, Shine, brilla Jesús, brilla, por ser emocionalmente manipulador. Porque al final, la misa en ocasiones de Novus Ordo funciona y vive más de lo emotivo y de lo sensitivo que de lo espiritual. Sin embargo, es suficientemente para llevar el vacío de algunas personas que sienten al perder este misterio en latín. Aquí entra otro tema clave, la obediencia. En la Iglesia Católica la autoridad viene de Cristo y eso no es negociable. Pero como dice una voz en este debate, no es desobediencia expresar nuestros puntos de vista de buena fe y con respeto. Los tradicionalistas no quieren rebelarse, quieren ser escuchados, simplemente ser escuchados y tener probablemente el mismo derecho que con Benedicto XVI. En 2024 las figuras provenientes desde teólogos al Papa Francisco rogándole que no impongan más restricciones. Su mensaje era simple, la misa en latín tiene que tener su lugar en la Iglesia y ser fácilmente celebrada.
Si pudieran hablarle directamente al Papa, ¿qué le dirían? Algunos sugieren: Santo Padre, venga a nuestras parroquias, asista a nuestras misas, camine con nosotros en nuestras peregrinaciones. Estamos rezando por usted. Entienda por qué amamos esto, por qué hemos encontrado un hogar aquí. Es un llamado a la empatía, a no dejar a tantos fieles huérfanos de algo que atesoran y que viven interiormente. Pero el futuro, amigos, es incierto. Con Traditionis Custodes, la misa tradicional latina está en la cuerda floja. Desaparecerá por completo, se convertirá en un recuerdo lejano, guardado solo en los libros polvorientos. ¿O no? ¿O resistirá como lo ha hecho durante siglos? El debate está lejos de terminar. Para los tradicionalistas es un vínculo vital con el pasado, un acto de reverencia que no debería sacrificarse en nombre del progreso. Para los progresistas es una reliquia que frena la unidad que la Iglesia necesita en el siglo XXI. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Imaginen esa iglesia otra vez, el latín resonando en las bóvedas o las guitarras llenando el aire con acordes modernos. ¿Dónde encontramos lo sagrado? ¿En la tradición que nos ancla al pasado o en la apertura que nos lleva al futuro? Tal vez la respuesta no sea elegir un bando, sino reconocer que ambos buscan lo mismo: acercarnos a Dios, cada uno a su manera. Difícil cuestión. Seguiremos en nuestro serial de la Misa Tridentina como expresión de una fe de muchos que quieren vivirla con una intensidad sagrada. Hasta la siguiente. Chao.